fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Puede sentarse. Y quiero compartir en esta maravillosa mañana una enseñanza que lleva como título Caminando con Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, caminando con Dios. La escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. En el currículo de la fe, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, vemos que hay una serie de hombres de Dios que están establecidos ahí como hombres de fe. Amén. Y uno de los primeros es un hombre llamado Enoc, el cual la escritura no habló muy profundo acerca de la vida de Enoc. Cuando leemos Génesis capítulo 5, versículo 24, nos damos cuenta que Enoc fue el padre de Matusalén, y Matusalén da a Lamec, y de Lamec sale Noé. Amén. Pero hay algo que yo quiero resaltar de la vida de este hombre llamado Enoc, y es que la escritura dice que Enoc caminó con Dios, y dice la escritura que Dios le levantó para que no viera muerte. Cuando nosotros miramos la vida de Enoc, nos damos cuenta que Enoc caminó no en cualquier tiempo. Enoc caminó en un tiempo difícil. Enoc caminó en un tiempo oscuro de la humanidad. Recién estaba comenzando la humanidad, estaba en los primeros momentos, pero ya la tierra estaba contaminada, ya la tierra estaba llena de pecado. Esto se conoce como la generación antidiluviana. ¿Por qué antidiluviana? Porque es la generación antes del diluvio, y esa generación tenía una característica: se había corrompido, se había pervertido, se había llenado de pecado. Cuando nosotros leemos la escritura en Mateo capítulo 24 versículos 36-37, hay en Mateo 24 36-37 hay una comparación, porque dice: más como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Mire cómo dice: antes del diluvio. ¿Qué estaba pasando antes del diluvio? Antes del diluvio la humanidad no estaba caminando de la mejor manera. Amén. La humanidad no estaba andando como Dios quería. Tanto así que el pecado llegó a la presencia de Dios, y lo que Dios decidió fue destruir la tierra. Yo meditaba en esta palabra. Yo decía: si hace muchos, pero muchos siglos atrás ya el pecado había llegado a la presencia de Dios, ¿cuánto más en este tiempo? La Biblia compara esos tiempos con estos tiempos. La diferencia es que yo creo que estos tiempos son en una dimensión todavía más avanzada, pero lo que yo encuentro en medio de estos tiempos es que habemos personas que estamos tratando de caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? ¿Qué es andar con Dios? Pues cuando nosotros esculcamos y analizamos acerca de nos vamos a dar cuenta que si él caminó en medio de una generación contaminada, para él poder caminar con Dios, él tuvo que guardarse. Él no se contaminó. Amén. Lo que significa es que él no decía: si ellos quieren pecar, que pequen, pero yo no voy a pecar. Si ellos quieren mentir, que mientan, pero yo no voy a mentir. Eso se llama caminar con Dios. Puede tocar el piano, pastor, hacerme el favor. Eso se llama caminar con Dios. ¿Sabe? Porque cuando yo leí esta palabra lloraba, me confrontó, porque es que ¿a qué le llamamos caminar con Dios? La gente entiende que caminar con Dios es venir a la iglesia, cargar la Biblia, bautizarse, hablar en lengua. Por supuesto que eso es parte de caminar con Dios, pero hay un punto importante para caminar con Dios. Se llama la integridad. ¿Me está escuchando? Ahora, hay algo que a mí me sorprende
del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, porque la Biblia dice que por la fe Enoc caminó con Dios para no ver muerte. Ahora, si usted es un lector analítico, usted diría, pero ven acá, primero está colocando la parte que lo lleva al cielo, pero usted se preguntará, pero ¿y por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios se lo llevó? Ahora, Hebreo primero coloca que se lo llevó y no coloca primero por qué se lo llevó, ¿verdad? Es como que yo te voy a contar una historia de alguien que superó pruebas, que salió adelante, pero yo primero te hablo, él ahora está bendecido. Ahora tú me vas a preguntar a mí, pero ¿por qué está bendecido? Tiene que haber un motivo. Amén. La escritura es un libro ordenado, pero que no es como una novela de la que tú lees en tu casa, o un libro donde tú dices capítulo 1, luego en el capítulo 2 viene lo siguiente. No, la Biblia está ordenada, pero la Biblia dejó códigos, y uno de esos códigos es que nosotros tenemos que escudriñar. Por eso es que hay textos en la Biblia que, aunque esté en el capítulo 1, versículo 1, no quiere decir que lo que dice el versículo 2 es la secuencia del versículo 1. Por ejemplo, cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú llegas al 2, tú dices, aquí hay algo raro. Pero si Dios no hace nada desordenado. El hecho de que estén pegados no significa que es una secuencia. Lo que dicen algunos estudiosos es que del capítulo 1 al versículo 2 hay un lapso de tiempo. ¿Me está escuchando? Y es lo que se dice es que hubo una caída, un desorden en la caída del enemigo. Hubo una alteración. ¿Me está escuchando? Porque Dios no puede hacer nada desordenado. Y de eso es lo que te estoy tratando de explicar. Que no necesariamente en el capítulo 2 tiene que estar, aleluya, lo que dice el capítulo 1 no es una secuencia a veces del capítulo 2. Por eso la Biblia nos dejó esas partes para escudriñarla. Cuando tú lees acerca de la Torre de Babel, lo del capítulo 10, lo que debería decir en el capítulo 10 lo dice el 11. Entonces, cuando tú vas allá, tú sincronizas la escritura. Por eso es que hay gente que anda diciendo que los evangelios se contrarían. No. Porque es que la gente cree que la Biblia es una novela donde tú dices, bueno, ahora sigue esta historia. Ella es ordenada, pero ella nos dejó esos códigos secretos para escudriñarla. Mateo vio 2 endemoniados, el otro vio un endemoniado. Uno vio un ciego, otro vio 2 ciegos. Uno dice que se llama Bartimeo. Está contrariándose. No, los discípulos vieron la escena desde cada punto de vista y escribieron lo que ellos vieron. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando nosotros leemos esta historia de Enoc, nos damos cuenta que el autor hebreo primero habla que fue levantado. Debería hablar primero que por qué fue levantado, pero eso es lo que quiere la escritura, resaltar por qué fue levantado. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahora, ¿por qué? Mire lo que dice Hebreo 11:5. Y no fue hallado porque le traspuso Dios. Pero dice, antes que fuese traspuesto. O sea, anote esa palabra, antes. ¿Qué es la palabra antes? O sea, ahora Hebreos te va a explicar a ti por qué, pero te habla de antes, no te habla de después. Porque él fue traspuesto no por lo que hizo después, sino por lo que hizo antes. ¿Me está escuchando? O sea, es como que tú no puedes decir, yo voy a hacer las cosas después. No, dice el Padre, tú tienes que hacer las cosas antes. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando leemos Mateo capítulo 25, la Biblia habla de una parábola muy conocida. Es la parábola de las 10 vírgenes. Dice la escritura que habían 5 prudentes, 5 insensatas. Ahora, dice la escritura que las prudentes tomaron consigo aceite, pero vamos a escudriñar, juntamente con sus lámparas. O sea, ahí hay una característica. Ellas no solo tomaron la lámpara que tenía aceite, sino que ellas tomaron una recarga. ¿Me está escuchando? La recarga es porque ellas saben que ese aceite de la lámpara se va a acabar y ellas tenían que tener una recarga. ¿Me está escuchando? Ahora, note que ellos lo hacen antes, no después. ¿Me está escuchando? Cuando yo leía esto, el Padre me hablaba. ¿Sabes cuál es el problema? Dios me hablaba y me decía, hay una iglesia que está buscando hacer las cosas después cuando las tiene que hacer antes. La iglesia por la que Cristo viene no es la que va a hacer las cosas después, es la que las hace antes. ¿Me está escuchando? Antes se llama prepararse. ¿Me está escuchando? Antes
antes se llama prepararse. Hay una iglesia que quiere hacer las cosas después. Después oro, después me levanto, después le sirvo a Dios. Y así está todos los días. Después oro, después nunca lo hace. Y el problema de las insensatas es que ellas querían buscar aceite después. Alguien me está escuchando. Dile al que está a tu lado, no lo busque después, antes. El Espíritu me hablaba proféticamente y me decía: hay una iglesia que yo estoy viendo que quiere hacer todo después. Yo vine a hablar de parte de Dios. No sé si alguien me está escuchando, pero hay gente que quiere hacer las cosas después. No, déjeme decirle que el problema de la insensata es que ellas tomaron solamente el aceite que había en las lámparas, pero ellas no tomaron la recarga. Yo vine a decirte: tienes que recargarte, porque Cristo viene. No es que lo voy a hacer después. No. Amén. Y Enoc, dice la Biblia, que antes, o sea, el hombre dijo: yo tengo que prepararme ahora, no después. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para Dios ahora, no después. Ahora, la generación en el tiempo de Enoc era una generación pervertida. Ya lo dice Mateo, antes del diluvio. O sea, note Mateo 24, versículo 36. Si usted anota ahí, anótelo. Antes del diluvio, está hablando de antes. Porque lo que Dios entiende es que hay una iglesia que antes que venga algo se tiene que preparar. Le voy a explicar algo. Cuando Dios le habló a Noé, le habló que venía un diluvio, pero para él prepararse no lo tuvo que hacer después, lo tuvo que hacer antes. ¿Me está escuchando? Antes que viniera el diluvio. Por eso Hebreos 11:7 dice: él condenó al mundo para salvar. Ay, Dios mío, cuando yo leí esto me impactó, porque lo que dice es que él condenó al mundo. Aleluya. ¿Por qué lo condenó? Por su obediencia. ¿Por qué? Por lo que hizo antes. Me está escuchando, no por lo que hizo después, porque los que hacen algo después son los que les gusta llegar tarde. Ahora note que estamos en una temporada donde la gente siempre le gusta llegar después. Esa es nuestra condición espiritual. Vamos a predicar, vamos a evangelizar, siempre llegan después, nunca llegan antes. Y Cristo viene y tú no puedes llegar después. Tú puedes llegar después aquí a la iglesia y el pastor te espera y los líderes te esperan, pero Dios no te va a esperar. No. Él quiere que tú lo hagas antes. Y yo creo que estamos viviendo ese periodo de tiempo antes. O sea, cuando te hablo de antes, permítame explicarle. Sirve el reloj, ¿no? ¿Verdad? No sirve, pero vamos a colocar el ejemplo. Ahí son las 11:10, pero resulta que por mí vienen a las 12. 11:15 es antes, 11:20 es antes, 11:25 es antes, 11:30 es antes, 11:35 es antes, 11:40 es antes, 11:45 es antes, 11:50 es antes, 11:55 es antes, 12 es el tiempo que me dijeron. Ya yo antes tuve que haberme preparado, ya yo antes tuve que estar listo. Así va a ser la venida de Cristo. Él viene al periodo determinado. Antes tú te tienes que haber preparado. Antes tú tienes que haber buscado. Y en la parábola de las 10 vírgenes, la escritura habla de que había una voz. La voz, no se habla del hombre de la voz. Lo único que se dice es que él decía: ahí viene el esposo. O sea, yo analizaba algo. La excusa de la vírgenes no era que ellas no sabían. Yo analicé algo en el término profético. La excusa de la iglesia no es que ella no sabía que Cristo venía. ¿Me está escuchando? La voz del hombre que está anunciando es la voz adelantada en el periodo en que tú tienes que hacer algo. ¿Cómo así? O sea, él está avisando: ahí viene el esposo. Amén, ahí viene el esposo. Ahora, el asunto es que todas cabecearon, pero no todas estaban llenas.
Estamos en un periodo de cabeceo, en un periodo donde parece que la iglesia ha entrado en un adormecimiento. Pero yo creo que el despertar es un avivamiento que va a venir. Amén. Y la iglesia que antes ya se preparó es la que va a entender. La que no se preparó antes le va a dar lo mismo. ¿Me está escuchando? No va a entender nada. Todas las cosas le van a parecer normales, le van a parecer común. La gente dice: yo no veo nada, yo veo todo normal, porque no se han preparado antes. Ahí viene el esposo. Le están diciendo: salgan a recibirle. Tú le estás diciendo a la gente: levántate, ora, sírvele a Dios, Cristo viene. La gente dice: no, otro día, ahora estoy ocupado, tengo mis quehaceres. Me gusta ir a la iglesia, me gusta venir a la iglesia, es bonito. Levantar la mano, mira, me bauticé, hablé en lengua. Cuando cantan los hermanos, yo danzo, caigo de rodillas. El asunto es que cuando te vas sigue siendo el mismo. Aleluya. Es probable que Dios te haya ministrado más de 204,000 veces con la unción y tú hayas llorado, pero cuando sale de ahí para afuera sigue siendo el mismo frío, el mismo desanimado. Cuántas palabras proféticas Dios le ha dado a la iglesia. Iglesia, levántate, restáurate. La gente llora, la gente tiembla. Ese no es el problema. El problema es que cuando nos vamos se nos olvida y seguimos siendo lo mismo. ¿A qué le llamo yo la recarga de la Virgen prudente? La recarga representa la memoria. El problema es que hay una iglesia que ha perdido la memoria. No sé si me está entendiendo. Se han olvidado de lo que Dios le ha dicho. Y cuando tú pierdes la memoria, entonces también pierdes el sentido. Es probable que entonces te vuelva alguien religioso, alguien que va y viene a la iglesia, pero no tiene interés por lo de Dios. Y yo vine a hablarle a alguien: la iglesia tiene que despertar interés por lo de Dios. Amén. El esposo venía, le estaban avisando. Oye, pero ¿y qué estaban haciendo las insensatas? Se le está acabando el aceite, pero ellas quieren buscar después. El problema de ella es que después era demasiado tarde. El problema de algunos de nosotros es que después va a ser demasiado tarde. Hay que hacerlo antes. Antes representa este tiempo. Antes Cristo te está diciendo: prepárate, porque Él viene. Aleluya. Y cuando hablamos de caminar con Dios es eso. La gente confundió que caminar con Dios es venir a la iglesia, decirle al que está orando: ore por mí. Lloro, tiemblo, pero cuando me voy se me olvida, aleluya, lo que Dios me habló. Entendemos que solamente eso es caminar con Dios. Bautizarse, tener una Biblia bien bonita, aleluya, pero caminar con Dios tiene que ver con algo que a mí me impacta, que dice Hebreo, porque antes el hombre dio testimonio. Diga conmigo: dio testimonio de haber que agradado a Dios. La palabra testimonio tiene varios significados en el griego. Uno de ellos es la palabra martireu, que viene de mártir. O sea, cuando se hablan de mártir, la palabra mártir pesa mucho en la Biblia. La Biblia habla de Antipas, usted lo ha leído, ¿verdad? El siervo que fue muerto en la iglesia, que decían que tenía el trono de Satanás. O sea, ese territorio estaba endiablado, ese territorio estaba contaminado, me está escuchando. Pero este hombre llamado Antipas era en los periodos del culto del emperador romano. Los que se sentaban en el trono de César, los que se sentaban en el trono de Herodes, se les llamaba a los emperadores. Y la característica de ellos era que ellos se creían Dios. Ellos eran un estilo de Dios humano. Ellos suchucaban a las personas, mataban a las personas. Entonces todo el mundo le tenía miedo. Es que en la Biblia existe eso. Cuando usted se va al libro de Daniel, se va a dar cuenta que el hombre llamado Nabucodonosor, el hombre se creyó Dios. Por eso Dios lo colocó a comer hierba, amén, por un cierto tiempo. Pero nótese que hay un hombre llamado Daniel, un hombre llamado Misael, Ananías y Azarías. Esos son los nombres originales. Estos hombres y Daniel están afrontando una batalla. La batalla es que a ellos le quieren cambiar la identidad, porque llamaron a Aspenas. Y Aspenas, eso es el imperio babilónico. Y vamos a asociarlo con el espíritu que nace en Génesis capítulo 11, llamado Babel, Sinar. ¿Me está escuchando? Ese es el mismo espíritu que se asocia en el término profético a Babilonia, el mismo demonio. O sea, genéticamente, ancestralmente se ha movido por los siglos. Él se levantó en un hombre llamado Nimrod.
Sinar, Babel. Ahí nace esa genética espiritual. O sea, es como que es una generación que viene de linaje para el enemigo. Amén. Y por eso este hombre fue el primer poderoso en la tierra, el primer hombre con anhelo de poder. El hombre dijo: vamos a construir una torre, aleluya, para que lleguemos hasta allá. No era que ellos iban a llegar hasta el cielo, no. La palabra cúpide hasta el cielo eran casas altas, fortaleza alta. El hombre dijo: con esto vamos a mostrar el poder. Ese es el espíritu de Nimrod. Ese es el espíritu que hasta el día de hoy se está moviendo en los presidentes, en los grandes gobernantes. Usted ve a Putin, usted ve a los presidentes. Cada uno quiere mostrar su poder. Bomba atómica, bomba nuclear, bomba esto. Tenemos satélites. Cada quien está tratando de mostrar el poder. Ese es el espíritu de Nimrod. Ese es el espíritu babilónico. Por eso es que Apocalipsis lo compara, aleluya, en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, como Babilonia. Babilonia es tipo también de eso, de Nimrod. Nimrod, Sinar, representa la cuna de los demonios, la cuna de la idolatría. Fue donde Satanás establece la avaricia, el pecado, el deseo de poder en el corazón de los hombres. Amén. Y por eso cuando Daniel, Misael, Ananías y Azarías caen ahí, ellos tienen batalla, porque lo que primero que hace Nabucodonosor, guiado por ese espíritu, es decir, le cámbienle la lengua. Entonces le comenzaron a enseñar idioma caldeo. ¿Cómo? Idioma caldeo. Luego le cambian la comida. Ellos no eran cualquiera, ellos eran príncipes, eran gente de sabiduría. Satanás nunca va a buscar a cualquiera. Satanás siempre está buscando a la gente con llamado. Por eso yo creo que yo le estoy hablando a gente con llamado. Aleluya. Por eso tiene tanto ataque, tiene tanta batalla, por lo que tú cargas, por lo que tienes. Y entonces ahora también le cambian la comida. Las leyes sanitarias de Israel le prohibían comer cerdo, le prohibían comer comida sacrificada a los ídolos. Y entonces el enemigo lo sabe. Él sabe que si les cambia la identidad y les cambia el alimento, ellos van a perder toda identidad hebrea. Y perder la identidad hebrea para ellos era dejar de caminar con Dios. ¿Me está escuchando? Ellos vienen caminando con Dios. Pero hay algo que me impacta de estos muchachos, porque ese culto de endiosamiento en el hombre también operaba ya como opera en este tiempo, donde el hombre se endiosa. Eso viene de Sinar. Es el mismo espíritu babilónico. ¿Me está escuchando? Es ese mismo que ministró a Nabucodonosor. Es el mismo que ministró, aleluya, a Alejandro el Grande. El mismo que ministró a Herodes en Roma. Es el mismo espíritu, no es otro espíritu. Es ese mismo demonio que ancestralmente los venía ministrando. Ellos estaban atados para eso. Pero así como ese espíritu los ministraba, también hubo una generación que Dios levantó, que venía conectada para el Mesías. Aleluya, una generación como David, aleluya, una generación, aleluya, como José, como María, que venían conectadas para el destino profético del rey. Ellos venían consagrados para Dios. Esa generación fue la que caminó con Dios. Por eso cuando leemos Mateo capítulo 1 decimos, dice la Biblia: Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de José. Dice hijo de Salmón, hijo de Salomón. ¿Por qué está hablando hijo? Porque la Biblia está tomando lo que es la genética. Cuando se descubrió la genética, aleluya, no se descubrió cualquier cosa. Cuando Dios le permitió que el hombre descubriera el mapa genético del hombre, que hasta el día de hoy todavía lo están estudiando, es tan profundo, porque en la genética humana hay unos códigos y unos patrones impresionantes. Amén. Y cuando la genética estaba el hombre estudiándola, se dio cuenta que en la genética se transmite el conocimiento, se transmite la sabiduría y se transmite la herencia física. Amén. Por eso es que esta gente que venía consagrada por Dios, que venían de Sem. ¿De dónde? De Sem. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Can y Jafet. Can representa a Canaán. De Canaán salieron los filisteos, los castoreos, los hebeos y todos los feos. De Sem salieron los pueblos de las costas. De Jafet. Y de Sem es donde nace, escúcheme, de Sem
es donde nace Aber. Diga conmigo Aber. Aber, de ahí viene el nombre hebreo. La palabra Aber significa pasar al otro lado. ¿Por qué en primer lugar se le llama a los hebreos? Porque hebreo significa pasar al otro lado. Pero también hay otro nombre, ¿verdad? Es el nombre, aleluya, de Sem. Por eso se le llamaba también los semitas, porque semita representaba los que venían descendiendo de Sem. O sea, Dios dijo, este es un árbol, pero hay una genética que es mía. Hay una genética que va a traer al Mesías. Hay una genética que va a traer al grande. Es Sem, de Sem. No era de Canaán, no era de Jafé, era de Sem. ¿Me está escuchando? Cuando nosotros vemos la historia de Sem, nos damos cuenta, aleluya, que él viene de Noé, ¿verdad? Noé viene de Lamed. ¿De dónde viene Lamed? Lamed viene de Enoc. ¿Me está escuchando? De ahí viene, de Enoc se desprende. O sea, Dios levantó a Enoc. Dios dijo, wow, Enoc es un hombre que su genética es una genética santa, una genética consagrada. De ahí nace Matusalén, de ahí nace Lamed, de Lamed nace Noé, aleluya. De Noé viene el diluvio, aleluya, mueren la mayoría de la humanidad, solo queda su familia. Salen del arca, sale Sem, Can y Jafé. Cada uno hace lo que tiene que hacer, pero escúchame, Sem entonces sigue dando a luz, aleluya, el propósito divino. De ahí de Sem nace Abraham, de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob. Cuando Dios vio a Jacob, Dios dijo, va a nacer la nación, se va a levantar la nación. Esa nación es la nación la cual yo he escogido, aleluya. Y nace entonces Jacob y Esaú. Cuando nace Jacob y Esaú, nace algo tremendo, porque hay una batalla. Pero Jacob es el hombre de la promesa, Jacob es el hombre escogido, aleluya. Jacob tuvo que luchar por su bendición. Cuando Jacob lucha por su bendición, Dios le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino como Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Ahí nace una nación. Ahora de Jacob nacen luego, ya usted sabe quién, los 12, aleluya. Nace Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Neftalí, nace Judá. Los levitas tomaron en primer lugar el sacerdocio, pero Dios iba a cambiar eso. Y entonces en Judá Dios va a levantar descendencia. Diga conmigo Judá. Judá Dios lo escoge. Por eso es que cuando vemos a Judá, lo vemos luchando. Cuando Tamar iba a dar a luz, tú sabes qué pasó. El muchacho vertía en tierra, el otro no le quería dar descendencia. Tamar tuvo que hacer algo. Tamar dijo, Dios mío, yo tengo que dar descendencia, porque si no hay descendencia no se levanta el Salvador. Entonces Tamar tuvo que tomar a su suegro, fingir ser una ramera para poder estar con él, porque Er y Onán eran perversos, Er y Onán eran malos. Er vertía en tierra y Onán no quería llegarse a ella, y el otro, y Dios lo tuvo que matar. Y el otro muchacho estaba pequeño y tampoco quería entregárselo, pero ella sabía que de Judá se iba a levantar el grande. Luego ella hace aquello y nace Fares, el que abre brecha. ¿Me está escuchando? Luego que nace Fares, se va levantando una descendencia hasta llegar a Isaí. ¿Me está escuchando? En Isaí, en Booz, en Isaí, ahí estaba, en Booz estaba el gen de David. ¿Me está escuchando? Cuando vieron a Booz, usted conoce la historia, ¿verdad? De Ruth y de Noemí, todo lo difícil que fue. La mujer se fue, aleluya, en tiempo de hambre. Se muere su esposo, se mueren sus hijos, pero una nuera queda con ella. Una se va, una queda con ella, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Noemí. Noemí dice, tu Dios será mi Dios, aleluya. En el gen de ella está un hombre que Dios va a usar. De esa genética va a seguir viniendo la descendencia santa. De esa genética va a seguir viniendo la generación que va a caminar con Dios. Allá había una genética que no caminaba con Dios. Eran los babilónicos, eran los griegos, eran la raíz de Sinar. Ellos no caminaban con Dios. Ellos solo querían poder. Ellos solo querían subyugar a la gente. Ellos solo se creían dioses. Donde llegaban, dominaban, mataban a las personas. Pero de este lado está Judá luchando. Y la pobre Noemí está buscando para redimir, pero nadie quiere. Hasta que llega Booz. Booz es el hombre que Dios va a usar. De ahí se va a levantar Isaí. Se levantó el viejito Isaí, aleluya, tuvo los hijos. Pero luego en Isaí hay un hombre que Dios dice, ese hombre es un prototipo. Yo lo voy a colocar como ejemplo del hombre más grande que viene para la historia. Es un hombre llamado David. El hombre no andaba en su casa. El hombre no era muy conocido. El hombre andaba matando osos. El hombre andaba matando leones. El hombre andaba pastoreando ovejas. Pero Dios dice, ese hombre es un prototipo.
prototipo del Mesías. La boca de David iba a profetizar. Ahora usted entenderá por qué David escribió el Salmo 22. Cuando usted lee el Salmo 22 se da cuenta que uno de los salmos que habla más claro acerca de todo lo que tendría que vivir el Mesías es el Salmo 22. Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Esas palabras no solamente las estaba diciendo David para él. David entró en una transición que solo los hombres que se meten con Dios lo hacen. David entró en la transición de entrar a hablar palabras que Dios estaba colocando en su boca. A eso está llamando la iglesia. A veces estamos hablando demasiadas cosas de la tierra, cuando este es el tiempo donde necesitamos estar conectados con Dios. David no estaba diciendo esas palabras solo para él. Esas palabras eran visión profética. Esas palabras alguien las iba a decir en una cruz. Salmo 22 versículo 7 dice: todos los que me ven menean la cabeza, estiran la boca y dicen: se encomendó a Jehová, sálvele él. David no solo estaba diciendo esas palabras para él en su momento, esas palabras se atribuían al Mesías. Salmo 22 versículo 14 dice: mi corazón se derritió como cera, he sido derramado como agua, contar puedo todo mi hueso, mi lengua se pegó a mi paladar, descoyuntaron mis manos, traspasaron mis pies y mis manos, echaron suerte sobre mi vestido. Todo eso no solamente él lo estaba diciendo. Por un momento David no sabía ni lo que estaba hablando. Quizá David estaba profetizando lo que iba a vivir el Mesías. Entonces cuando llega Isaí, tú tienes el gen profético de un hombre llamado David. Se levanta David, aleluya, y entonces ahí vienen los reyes. Se levanta Salomón y Dios va guardando un linaje llamado Judá. Diga conmigo, Judá. Un día se divide en las tribus de Israel. 10 se llaman el norte y 2 se llaman el sur. Benjamín y Judá se llaman la tribu del sur, ¿verdad? Todos conocemos, es el territorio donde iban a ser el Mesías. O sea, 10 y 2. Las 2 eran la tribu del sur, llamado Judá y Benjamín. Solo quedaron con 2. Los 10 estaban en el norte, se conocían como Samaria. ¿Me está escuchando? Ahí en Samaria hablaban unos profetas, en Judá hablaban otros profetas, pero había una profecía para Judá. En Judá no iba a faltar rey que se sentara en el trono. Tanto en Samaria como en Judá se levantaban reyes. Usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y usted se va a dar cuenta que habla de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Pero en Judá había una promesa. Dios se la dijo a David: no faltará rey en tu trono. Ahí Dios está guardando una genética profética. Es la generación que va a caminar con Dios. Dios está guardando la generación que va a caminar con Él. Amén, me está escuchando. Ahora después hay un periodo de silencio. Dios no habla cuando se escribe Malaquías, pero Malaquías antes profetizó y dijo: y nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La palabra ala es la palabra sexy, que significa manto. Amén. La palabra manto es cobertura. La palabra manto en la Biblia es tienda. Amén. Cuando hablamos de tienda, que Israel habitó en el tabernáculo, era la tienda protectora. Y por eso una de las fiestas más importantes era la fiesta de los tabernáculos. Representaba la cobertura, la protección de Dios en el desierto. Y cuando Malaquías dice: en sus alas traerá salvación, dice: viene una cobertura, viene una protección, alguien va a venir. Amén. Por eso en el periodo en que se levanta una mujer llamada Elizabeth y un hombre llamado, aleluya, Zacarías, ellos no tenían hijos, pero Dios lo había escogido a ellos. Dios lo había llamado a ellos porque su vientre iba a portar la voz que clamaba en el desierto. Eso representaba que el silencio se iba a romper, el periodo de silencio donde Dios no hablaba, donde Dios no visitó a Israel por un periodo de tiempo. Luego nace Juan el Bautista, pero contemporáneo con Juan el Bautista, una mujer llamada María, aleluya, Dios la visita, aleluya, y lo que ella tiene es del Espíritu Santo, no es de hombre. José la quiso dejar en secreto porque dijo: yo no he estado con ella desposado, era estar en compromiso, mas no era vivir todavía con ella. ¿Cómo así que ella está embarazada? El Espíritu de Dios le habla y le dice: no, lo que en ella hay es del Espíritu Santo. El hombre es espiritual, el hombre entendió, el hombre estaba conectado a la profecía. Amén. Nace el Mesías, nace Juan el Bautista, pasa un periodo de tiempo, aleluya. Ahora usted se ha preguntado: ¿qué hizo Jesús en los 30 años antes de levantarse en el ministerio? Nosotros miramos los milagros de Jesús, todo lo que hizo, pero nadie analiza los 30 años antes.
La Biblia dice que a los 12 años Jesús estaba en el templo hablando con los doctores y con los maestros. O sea, Jesús estaba aprendiendo ahí. A los 12 años Jesús se estaba sometiendo a su padre. Su padre era carpintero. Jesús en ese periodo de tiempo se estaba preparando. Es probable que decían: wow, ese niñito es inteligente, ese niñito sabe de la palabra. Por eso algunos lo veían como el hijo del carpintero, pero no lo podían ver como el Mesías. Dios se estaba rompiendo con todos los esquemas, con todas las estructuras. Zacarías profetizó que el Rey de Reyes iba a venir montado no en un carruaje, sino en un pollino. Si los de Grecia, si los de Babilonia, aleluya, si los de Roma andaban en carruaje y en caballo, él no iba a venir así. Y eso contrariaba la corriente religiosa. Ellos decían: ¿cómo así que es el Rey de Reyes pero viene en un burrito? ¿Cómo así que es el Rey de Reyes pero nace en un pueblo, aleluya, humilde de Judá? Aleluya, su papá es carpintero. ¿Cómo así? Explíquenme eso. No tiene que ser de la realeza. ¿Cómo así que ese es el Salvador? Por eso ellos no le podían entender, ellos no le podían comprender. 30 años antes él se estaba preparando. 30 años antes él estaba caminando con Dios, haciendo lo que el Padre le había dicho. Hasta que un día ellos están en el río Jordán y Juan el Bautista está bautizando. ¿Estaba qué? ¿Estaba qué? Yo le decía a alguien: ven acá, ¿en qué nombre se bautizó Jesús? Porque hay gente que dice que si tú no tú te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. No. El bautismo como tal, si usted lee la Biblia, se da cuenta que el bautismo, Dios, es un paso de obediencia. Pero como tal, aún y en el libro de los Hechos hay un texto que te diga doctrinalmente: bautízate en el nombre de Jesús. No, los discípulos lo hacían, eran judíos. Pero no hay un texto doctrinal que te diga: bautízate en el nombre de Jesús. Si no te bautizas en el nombre de Jesús, te condena. No lo hay. Pero Jesús dijo: bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo. Amén. Pero lo cierto es que Jesús se bautizó, pero él no va a venir a volver a bautizarse. Él se bautizó con el bautismo de Juan. O sea, él fue el bautismo de Juan, ¿me entienda? Lo que importa es bautizarse y de ahí para adelante hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque ¿cómo yo hablo de alguien pero digo que no existe? ¿Cómo yo canto de alguien pero digo que no existe? Que es que él es esto pero luego es esto. No. Si tú tienes hijos y yo tengo hijos, ¿cómo Dios no va a tener hijos? Eso es como quitarle poder a Dios. Y él estaba ahí, él era el verbo. Él estaba como la palabra hecha. El perdón no nace por causa del pecado. El perdón estaba antes, porque Dios no improvisa. Ya te lo vengo hablando. Dios no hace nada después, antes lo hace. Ya el verbo estaba ahí para manifestarse. Y eso es lo que habla la Biblia. Cuando Juan lo vio, lo bautiza. Dice: he ahí, ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita, el que limpia el pecado del mundo. El cual yo no soy digno de desatar la correa de los calzados. Esa es la descendencia que Dios toma para que camine con Dios. De esa descendencia venimos nosotros. Ahí estamos nosotros. Por eso cuando la Biblia habla de Enoc, Enoc representa a los que no van a ver muerte. Enoc representa a los que van a ser levantados en medio de una generación llena de crisis, llena de pecado. Enoc representa a los que van a ser levantados de en medio de la crisis mundial. No importa si se levantó Babilonia, si se levantó, aleluya, Grecia, si se levantó Medo-Persa. Eso es tipo de ese espíritu genético que no camina con Dios. Pero hay una generación que camina con Dios. Hay una generación que dice: pase lo que pase, vamos a caminar con Dios. Venga lo que venga, vamos a caminar con Dios. Suceda lo que suceda, vamos a caminar con Dios. Dice que antes Noé dio testimonio de caminar con Dios. Amarteu, que significa mártir. La palabra mártir significa el que testifica con su vida. Diga conmigo: el que testifica con su vida. Lo que hizo Jesús fue testificar con su vida. O sea, amarteu significa el que su vida testifica. ¿Me está escuchando? Jesús testificó con su vida. Por eso el apóstol Pedro dijo: Jesús, varón aprobado. ¿Cómo dijo? Varón aprobado. La palabra aprobado en el griego es la palabra
palabra doquimón, que significa alguien que es admitido, alguien que es aceptado después de haber pasado una serie de pruebas. Por eso el mismo apóstol dijo: procura presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El aprobado es aquel que da el testimonio con su vida. Jesús dio el testimonio con su vida. Su vida testificó. Su vida habló de quién era. Ahora usted dirá: lo hizo Cristo, la iglesia lo tiene que hacer. Eso es caminar con Dios. Dar testimonio de la vida de Jesús en nosotros. Cuando tú estás en la empresa y tú dices: yo soy cristiano, ya tú no eres una persona normal. Ahora tú eres un libro abierto. Por eso dice que somos carta abierta, leída del mundo. O sea, cuando tú dices que tú eres cristiano, la gente no quiere encontrar mentira en tu vida, porque tú dices que eres cristiano. Ahora la gente no te está viendo a ti, quiere ver la vida de Cristo en tu vida. ¿Me está escuchando? Ahora, caminar con Dios es llevar la vida de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, él no está diciendo: ya yo no soy Pablo, no. Él dice: yo soy Pablo, pero ahora lo que yo hago, lo hago por el Hijo de Dios. Ahora lo que yo hablo, lo hablo por el Hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Y cuando yo veo esa expresión de Pablo, eso se parece a lo que hizo Enoc. Siglos antes Enoc estaba caminando y Enoc se movía y la gente estaba adulterando, la gente estaba pecando, pero Enoc decía: estoy caminando con Dios, yo tengo que hacer lo que Dios me dijo. La gente estaba pervertida y él dijo: yo tengo que agradar a Dios. ¿Dónde está esa generación como Enoc, que está en un tiempo terrible, pero que ellos dicen: yo sigo caminando con Dios? Que se desvíe quien se quiera desviar, quien cambie que quiera cambiar, pero yo sigo caminando con Dios, yo sigo agradando a Dios. Que se enfríe quien se quiere enfriar, pero yo sigo caminando con Dios. Enoc comenzó a caminar con Dios. El hombre dice: yo voy a dar testimonio. O sea que cuando Enoc se paraba frente a Dios, Dios decía: espérate ahí, ahí hay un hombre lleno de mi presencia, ahí hay un hombre que está dando testimonio. Esa palabra testimonio no solo era delante de los hombres, sino que delante del cielo. Enoc estaba hablando, me está escuchando. A donde Enoc iba, hablaba de Dios. Donde Enoc marchaba, ahí se respiraba Dios. Esa debe ser la iglesia que se levante, que donde ellos vayan se respire a Dios, se hable de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Hay una palabra muy popular en nosotros: reino, ¿verdad? Reino de Dios, reino de los cielos. Hay varias opiniones. Algunos dicen que el reino de Dios es el evangelio en la tierra y el reino de los cielos es cuando estemos allá en el cielo. Pero algunos dicen que es lo mismo, es la misma comparación, es lo mismo. Para mí es lo mismo, la misma representación. Reino de Dios, reino de los cielos. Pero lo cierto es que se está hablando de un reino. Ahora, si yo te estoy hablando de Babilonia, te estoy hablando de Grecia, te estoy hablando de Medo Persa y de Roma, que son el espíritu conectado a la generación que no caminó con Dios. Si te hablo del reino de Dios es muy diferente, porque el reino de Dios representa la genética, la generación que Dios levantó para que caminaran con Él. Me está escuchando. Ahora imagínese, un reino tiene embajada. Cuando Roma conquistaba, conquistó parte de Europa, parte de Asia, y donde Roma llegaba establecía embajada. Me está escuchando. Establecía a los emperadores, establecía a los cobradores de impuestos, a los principales de la sinagoga, los establecía. Roma tomó posición del culto, del templo, tomó posición de todo. Ellos decían: aquí mando yo. Se creían dioses. Me está escuchando. Pero ellos levantaban embajada. Lo que vemos en estos tiempos modernos, la embajada de Colombia en Alemania, la embajada de Colombia en Venezuela, eso no es nuevo, eso es viejo, eso viene de los periodos de la monarquía. Me está escuchando, cuando se levanta la ambición de poder en el hombre. Pero hay algo que a mí me impacta de cuando hablamos de embajada, porque una embajada representa un país. Me está escuchando, y esto se lo escucha un hombre de Dios. Cuando tú vas a la embajada de Alemania, de Colombia en Alemania, las leyes que hay ahí son las leyes de Colombia, aunque está en Alemania, porque lo que está diciendo esa embajada, hay una representación del reino de Colombia aquí en Alemania. Me está escuchando. O sea, ese pedacito de casa donde está una embajada está representando el reino de Colombia. Ahí se mueven las leyes de Colombia. Ahí tú hablas con colombianos. Cuando yo veo la palabra reino, todo reino tiene una embajada. Por eso la Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino. Aquí, ¿cómo se llama este barrio? En Villasol hay una embajada del reino. Cuando tú vas a la empresa, hay un embajador del reino. Las leyes que se deben tratar ahí son las leyes del cielo. Aunque ese pedazo está contaminado, ahí hay un embajador del reino.
Esa debe ser la iglesia que se levanta en este tiempo. ¿Me está escuchando? Significa que donde van los hijos del reino, el diablo dice hay una embajada del reino ahí. Ahí se está tratando no cualquier lengua. Ahí se está tratando las lenguas del cielo. Esa gente profetiza, esa gente ora, esa gente me apaga los altares. Hay embajadores del reino. Son los que caminan con Dios. La cuestión es que muchos no lo entendemos. Porque algunos cristianos decimos, es que ore por mí para que el brujo se mude del lado de mi casa. Dios te hizo un favor. ¿Usted sabe cuántos brujos han vivido en la torre donde nosotros vivimos? Esa torre sí, ahí se llega brujo. Y a mí me gusta porque me avivan, me está escuchando. Yo he visto a algunos fumando tabaco con collares, haciendo altares. Venían carros y al final termina arruinado. Aleluya, porque es que ellos se metieron en el lugar equivocado. Ellos llegaron a la embajada del reino y nada les puede funcionar. Yo no voy a orar para que ellos se vayan, para que se conviertan. Yo no voy a orar para que Dios se lo lleve. A ellos no, ellos mismos se van a ir, porque hay una embajada del rey. La iglesia tiene que entender para qué la llamó Dios. ¿Dónde están los que están caminando con Dios? Hermano, ¿cómo está usted? Más o menos ahí. Más o menos, que levante la mano. Amén. Nos hemos monotonizado. La gente que ha caminado con Dios, como Enoc da testimonio. El diablo dice: hay alguien que trae la presencia de Dios. Su vida está hablando de Dios. Su vida está hablando de Dios. Su vida habla de Dios. Donde él llega, habla de Dios. Se monta en el autobús, llega a la empresa, él está hablando de Dios. Es más, la gente luego se da cuenta que delante de ti no pueden hablar cosas, porque hay un embajador del reino. Ese hombre está caminando con Dios. Esa era Enoc. Enoc estaba caminando con Dios. Donde él llegaba había una embajada de Dios. El Dios dijo: Dios mío, este hombre tengo que guardarlo de lo que viene. Este hombre tengo que levantarlo. Eso es lo que caminan con Dios. El mundo está perdido, me está escuchando, pero necesitamos hombres que caminen con Dios. El que camina con Dios nunca guarda nada. El que camina con Dios nunca oculta nada. Aquí se va a poner esto fuerte. La hora, ¿qué hora es, pastor? Me está mostrando la hora. ¿Qué hora termino? No, ya voy a terminar. Enoc estaba caminando con Dios. Enoc no tenía nada que guardar. El asunto es que hoy la gente guarda. Esto se va a poner fuerte. No sé, pastor, me va a seguir invitando. Yo he visto gente que hoy tiene clave de la mamá, de las claves de la abuela, las claves en el celular, clave en el Facebook, clave en el WhatsApp, clave en el otro. Y la gente dice: bueno, está guardado en las notas lo malo, lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo. ¿Tú crees que está guardado? Pero ahí no hay nada guardado. Dios lo sabe todo. Eso se llama no caminar con Dios. Cuando tú estás guardando el pecado, cuando estás ocultando el pecado. Satanás le tiene miedo a un hombre que no guarda nada. Me está escuchando. Un hombre que está caminando con Dios, un hombre que está avanzando con Dios, no guarda nada. No, él es íntegro. Me está escuchando. Y está mi esposa. En las redes, en la página, cuando yo transmito, a mí me han escrito mujeres de Estados Unidos. Me dicen: está guapo, no sé si eso es así, pero dicen, y yo le digo a mi esposa: mira, me están escribiendo, hoy hay un espíritu de adulterio, de fornicación. Muchos jóvenes, mi amado hermano, están haciendo cosas que no tienen que hacer. Y dicen: no me ve nadie. Está guardado, tienen más clave en el Messenger que nadie lo puede ver. Me está escuchando, pero Dios sí lo está viendo. Tiene más clave en el WhatsApp que nadie lo puede ver, pero Dios sí lo está viendo. Dios sí lo está observando. Aleluya, Dios sí lo está viendo. Y yo vine a decirte: para caminar con Dios hay que caminar íntegro. Me está escuchando. Hay que caminar como Dios quiere que caminemos. Esta es la iglesia que Dios quiere hallar antes de su venida. Una iglesia pura, una iglesia santa en todas las áreas. Y él no caminó con Dios en medio de una generación perversa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Benditas redes, si no se cuida, la gente se está destruyendo ahí.
Se está acabando. La gente 2, 3 de la mañana viendo lo que no tienen que ver. Aleluya. Y tú dices, mira para todos lados. Cuando termina lo borra, limpia todo. Wow, quedó guardado, ponle la clave. Eso no lo ve nadie, pero Dios lo está viendo. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está Dios viendo. Ahí está Dios observando. La diferencia era que no tenía nada que guardar. No era íntegro. Mientras la gente estaba casándose y dándose en casamiento, no estaba parado, no estaba de pie, no estaba consagrado, no estaba guardado para Dios. ¿Dónde está esa generación como no, que se levanta y decide caminar con Dios? Que pase lo que pase en el mundo, ellos siguen diferentes, ellos siguen guardándose para Dios. Que se levantan jóvenes llenos de Dios, que se levantan mujeres llenas de Dios, que donde ellos caminen, donde se muevan, la embajada de Dios se mueva. Somos embajadores del reino. No dio testimonio antes de ser traspuesto. Por eso Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible. Por la fe lo hizo Enoc. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay otro punto aquí que quiero tocar dentro de este mensaje, caminando con Dios, porque hay algo que ha pasado. La vida de fe de muchos de nosotros se ha enfriado, se ha apagado. La iglesia necesita vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? No es que tú dices renuncio al trabajo y ahora no. Eso, estamos equivocados con la perspectiva de vivir por fe. Todos los hombres y mujeres de Dios tienen que vivir por fe. Que habemos algunos que Dios nos llama a tiempo completo, es muy diferente. Pero tanto el que trabaja a tiempo completo como el que trabaja en una empresa tienen que vivir por fe. Vivir por fe es tener una vida de fe. Pero tú le dices a la gente: hoy Dios te va a sanar, y dicen será. Pero el doctor le dice: tómate 40 pastillas, esta y la otra, y a la hora se la están tomando. Y Dios te está diciendo en el culto: te sano. Y tú estás diciendo: es que el doctor me dijo que tenía esto. Me está escuchando. Y Lucas 18, algo así, creo que habla de la viuda y el juez injusto. Pero al final dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay una pregunta ahí. ¿Se va a hallar fe en la tierra? Parece que la fe se va a apagar. Por eso dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo que llevó a Enoc a caminar con Dios fue la vida de fe. A ti se te puede apagar el deseo de orar, se te puede apagar el deseo de ayunar, de vigilar, pero que nunca se te apague la fe. Porque si tienes la fe, vas a volver a orar, vas a volver a ayunar, vas a volver a vigilar. La iglesia tiene que levantar la fe. Tenemos rato que no vemos caminando un paralítico, que no vemos cáncer sanar. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que Dios necesita hombres y mujeres que caminen con Dios. Caminar con Dios es estar en la presencia de Dios. La gente tiene tiempo para todo, para comprar, para hacer el mercado, tiene tiempo para trabajar, para todo. La gente no tiene tiempo para orar. Nuestra vida de oración ya no es la misma. Este es el tiempo donde más cristianos se convierten, pero es el tiempo donde menos oramos, donde menos buscamos a Dios. Se ha cortado la comunión. Hay algunos que no oramos, que no buscamos a Dios. Y para que la vida de fe se levante, tiene que haber gente de oración. Tiene que haber gente que se levante llena de la oración. Y yo vine a hablarle a alguien: tiene que volver a levantar el altar. ¿Sabe qué? Hoy queremos estar bonitos, bien vestidos, y eso está bien, pero no queremos orar. ¿Me está escuchando? La gente dice: wow, es que mira lo que salió nuevo. Aleluya, yo lo quiero, pero la gente no quiere orar. Necesitamos volver a orar, dice el Espíritu de Dios. Necesitamos volver a entrar al altar. La gente que camina con Dios ora. La gente que camina con Dios busca a Dios. Por eso dice: el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido, a él lo advirtieron. Dile al que está a tu lado: a él le advirtieron. El término advertencia es: te lo digo. Usted le advierte a su hijo, ¿verdad? Le dice: te voy a decir esto, hazlo así. Si no lo haces así. El hombre fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no sé qué veían, dice Hebreo. O sea, el hombre no había visto caer agua del cielo,
Es más, lo pudieron llamar loco porque lo que se dice es que el lugar donde él levantó el arca no era un lugar de agua, de mar. Le pudieron llamar loco, pero el hombre estaba diciendo: yo voy a condenar al mundo. No él por su palabra, no por su fe. Eso es lo que está diciendo Hebreo. Por la fe él condenó al mundo para salvar a su familia. La gente te está llamando loco. La gente dice: la gente está en la iglesia adorando a Dios. Esa gente está loca. Otro dice que yo estoy por acá carnavaleando. Bueno, está mal. Tú vas a salvar a tu familia. El mundo va a ser condenado, aleluya, a causa del pecado. Pero hay gente que decide caminar con Dios, que dice: yo voy con Dios. Yo no sé con quién van a ir ustedes, pero yo voy con Dios. Josué se levantó y dijo: yo no sé si ustedes van a servir a otros dioses, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. El guardia de la cárcel que se iba a matar, Pablo le dijo: no te mates. Y él dijo: ¿qué tengo que hacer? Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Óigame, el hombre pasó de la amargura al gozo, porque al día siguiente su familia se estaba bautizando. Pablo estaba en la casa de él. ¿Me está escuchando? Porque el hombre decidió caminar con Dios. La pregunta mía: hemos decidido caminar con Dios. Algunos cristianos necesitamos levantarnos, mi amado hermano. Estamos de la iglesia para la casa, de la casa para la iglesia. No le servimos a Dios, no oramos, no predicamos, nos acostumbramos a venir a los cultos, pero no sentir lo sobrenatural de Dios, la gloria de Dios que nos abrace, la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no siente la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no ora como nunca ha orado? ¿Hace cuánto no dura 2, 3 horas orando? ¿Hace cuánto usted no está apartado para Dios, separado para Dios, orando? Algunos nos acostumbramos a vivir una vida rutinaria, monótona, y Dios necesita levantar gente que camine con Dios. No caminó con Dios. Noé, Dios le advirtió y Noé comenzó a hacer lo que Dios le dijo. Es tiempo de comenzar a hacer lo que Dios nos habló. Es tiempo de comenzar a hacer lo que Dios nos dijo. Y hoy Dios te dice: es tiempo de levantarte, es tiempo de volver a orar, es tiempo de volver al altar, es tiempo de volver a la presencia de Dios. Hay que volver a ser sensible al Espíritu de Dios. Hay que volver a la integridad. Hay que volver a la santidad. Hay que volver a esos hombres que dicen delante de Dios: te amo. Que le dicen a Dios: mejor que me maten, pero no te voy a pecar. Voy a finalizar con esto, porque caminar con Dios es lo más hermoso y hasta te puede costar la vida. Pero dice la Biblia que el que pierda la vida la ganará, y el que gane la perderá. El evangelio que estamos viendo hoy en día es donde la gente está ganando la vida. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente, los cantantes famosos dicen: voy para el Grammy a hacer luz. Ninguna luz. Van y reciben un premio, y los satánicos hacen lo que hacen y ellos están ahí viéndolo. ¿Dónde predicaron a Cristo? ¿Dónde el Grammy mostró a Cristo? No, el diablo está mostrando el día. Ese es el evangelio que estamos viviendo. Yo he viajado para muchos países y yo he ido a países a predicar donde después que los cristianos se reúnen, se van a tomar una cerveza y algunos fuman cigarrillos. Es el evangelio que se está viviendo. La gente dice: la iglesia está llena, pero ¿cuántos son discípulos de verdad? Un discípulo hace discípulo. Un discípulo le hace daño al diablo. La iglesia necesita ser discípulo. El evangelio donde los cristianos hoy se están llenando de tatuajes. Sí, el tatuaje ya no es malo, ya nada es malo, tomar no es malo. Toda la gente justifica todo. No, ese no es el evangelio de la Biblia. Permítame decirle que estamos en la gracia, pero Dios necesita hombres que caminen con Dios, y los hombres que caminan con Dios son diferentes. Sí. Nada es malo, nada, todo es bueno, todo es bueno, todo es malo. Hoy en día es malo quererte guardar para Dios. Y decimos: estoy caminando con Dios. Estoy caminando con Dios. Y la gente, después que Dios le habla, se olvida, a los chismes los tira por allá, dice cuántas palabras terribles. Aleluya, hay que cambiar. Cristo viene, aleluya. Y el asunto es que no debe ser para después, debe ser antes que te prepare. Dice el Espíritu de Dios: es antes que lo tenemos que preparar. Todo está preparado, mi amado hermano. Y ganar la vida, perder la vida, es de estar dispuesto a perderla por causa de Cristo. ¿Me está escuchando? La historia cuenta que los mártires del tiempo de los apóstoles, algunos morían en el teatro romano. Roma tomaba el escenario, el teatro romano todavía está en la ruina. Soltaban leones, osos, y le decían a los cristianos: si ustedes
dejan de adorar a Dios se salvan. Si no, ustedes van a morir. Y entraban familias enteras, niños, madres, los tiraban en la arena. La sangre salpicaba en la arena. Ellos morían levantando las manos. Yo me leía un libro, El mártir de la Catatumba, y cuenta que algunos morían de rodillas, devorados por la fiera, cantando un cántico que dice: porque tú nos constituiste para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aleluya. Morían levantando las manos. Y comenzó a ocurrir un suceso en Roma. Los soldados se comenzaron a convertir. La gente que gritaba cuando veía sangre. Cada vez que un cristiano moría alabando a Dios, pasaba algo especial en esa tribuna. La gente comenzaba a llorar. Algunos soldados renunciaron y comenzaron a meterse al evangelio, porque eso es lo que hace el poder del evangelio. Necesitamos gente que camine con Dios, que esté dispuesto a dar su vida por Cristo, que diga: si otros están cambiando, yo no voy a cambiar. Que vengan las modas que venga, que pase lo que pase, pero yo no voy a cambiar. Yo decido caminar con Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Póngase de pie en esta mañana. Levante su mano y déle la libertad al Espíritu Santo en esta mañana. Hay una unción poderosa aquí. Hay personas que Dios, jóvenes que Dios le vino a levantar el altar hoy. Mujeres a las que Dios le dice: yo vine a darte fuerzas nuevas. Hombres de Dios que me están escuchando, que le han dicho a Dios: Dios, yo necesito levantar mi vida, pero no sé cómo tomar fuerzas nuevas. Dios te dice en esta mañana: yo te voy a dar fuerzas nuevas. Hay alguien que me escucha aquí que hace día el Espíritu de Dios le ha dicho: necesito que vuelvas a orar como orabas antes. Y tú le has dicho a Dios: ¿cómo lo hago? No sé cómo. Mientras yo estoy predicando aquí, estoy viendo ángeles que están parados en la puerta. Y el Espíritu de Dios me dice que te diga: dile a mi pueblo que vuelva a ser sensible a mi presencia. Dice el Padre que Él trae una unción poderosa en esta mañana para todo el que quiera. Lima Sandarama, levanta las manos. Lima Sanabacandalama, levanta las manos. Está cayendo la gloria de Dios, está cayendo la gloria. Los mujeres van a estar pendientes. Hay mujeres de Dios y hombres de Dios aquí que la gloria de Dios los va a abrazar. Dice el Padre: yo he venido a darte fuerza nueva. Levanta tu vida, levanta tu vida. Vamos, levanta tu mano bien alta. Levanta tu mano bien alta. Está cayendo una unción poderosa. Él está dando fuerza nueva. Aleluya. Dile al Espíritu de Dios: lléname, lléname, lléname. Él te va a llenar, te va a llenar, te va a llenar, te va a llenar, te va a llenar. Él te va a llenar de fuerzas nuevas. Aquí está la unción de Dios. Vamos, que ha comenzando a caer la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios moviéndose. Hay algunos que no van a poder resistir la unción. Dice Dios: yo quiero que me busque, hijo. Hay una unción, no estén pendientes. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Sopla, 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 Espíritu de Dios, sopla. Espíritu de Dios. Hay ángeles de Dios aquí. Hay ángeles de Dios. Te estoy diciendo, escucha un cántico de ángeles. Dale la libertad a Dios. Vamos, Dios te va a abrazar. Hay una presencia de Dios fuerte. Levanta las manos. Levanta la mano, sí. Dios te llena.
Dios te llena, te llena, te llena, te llena. Mira, yo estoy sintiendo como la presencia de Dios te está abrazando. Muy fuerte. Él levanta un deseo de orar fuerte a partir de hoy en tu vida. Más fuerte. Recibe, llena el Espíritu de Dios. Llena el Espíritu de Dios. Él está abrazando, Él está abrazando. Él está abrazando tu vida, ¿verdad? Dice Dios, recibe fuerzas nuevas. Uno quiere acá pendiente. No va a poder resistir la presencia de Dios. ¿Sabes qué le dijiste a Dios? Ayúdame a orar. Sopla sobre Él. Dale, dale. Dale el deseo de orar. Ora en su vida, Dios. Llévate toda carga, Dios. Toda opresión en ella, Dios. Abraza, Espíritu de Dios. Abraza al Espíritu de Dios. Abraza, Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Ayúdenme a orar, los hermanos. Aquí está el Espíritu de Dios. Te está abrazando muy fuerte. Alguien que le agarre al niño. Ponte de pie. Quiero darte una palabra de parte de Dios. Dice Dios, tu casa está en mis manos. Aunque hay cosas que no entiendas, Dios ha permitido para darte a entender que Él te está llamando y que Él quiere hacer algo especial en tu vida. Abrázala, levanta tus dos manos al cielo, levante la mano. Así te abraza Dios. Ahí siente el abrazo del Espíritu Santo. Sopla sobre ella. Dale más Espíritu, abrázala. Todo el que esté enfermo, levante las manos, que Dios va a hacer milagros creativos. Hay una unción de mí. Hay gente aquí que Dios la va a sanar. Dios está operando. Esta misma semana va a ir el médico y le va a dar la gracia a Dios. Yo estoy sintiendo como la gloria. Ayúdenme, hay mucha gente tocada por Dios. Sí, claro. Recibe el milagro. Obra. Obra. Recibe el milagro. Créele a Dios, recíbelo. Recíbelo. Recibe el abrazo de Dios, hija. Dios tiene un propósito grande contigo. Hay sueños que tú has tenido con la cosa de Dios, porque Dios te está llamando. Él te va a ayudar a buscarlo. No tengas temor. No eres tú. Abrázala, abrázala. Llena su vida. Hay una unción. Sopla sobre él. Hija, recibe. Abraza el Espíritu de Dios. Sopla sobre él. Hay una presencia del Espíritu de Dios que te abraza ahí. El abrazo de Dios, el abrazo de Dios. El abrazo de Dios, el abrazo de Dios, el abrazo de Dios.
Gracias, Espíritu de Dios. Dios llena tu vida. Hay algo que tú le pides a Dios con ansia, que te dé sabiduría en la palabra. Y Él te está dando más sabiduría, deseo de conocerla, y también te da fuerza nueva para buscarlo. Dile, le decías ayer así: ya, ayúdame a buscarte más. Sopla sobre Él. Fuerza nueva. Levanta tu mano, mujer. Hay una presencia que no estás pudiendo resistir. Dale más, Espíritu de Dios. Ella necesita esa fuerza de fe. Te va a abrazar algo fuerte de la unción. Fe nueva. Fe. Abraza al Espíritu de Dios. Entrégale las cargas a Dios. Esas cargas no son tuyas. Descansa en Dios. Recibe el descanso de Dios. Póngale la mano en el corazón. Descansa, descansa en Dios. Toda opresión, todo lo que el enemigo lanza a su vida. Trae libertad, Espíritu de Dios, trae libertad. Toda opresión de lo que el enemigo lanza. Yo veo una guerra mientras estás en tu casa, en la cama. Confía en Dios. Obra libertad, Espíritu de Dios. Trae. Levanta la mano, sí. Papá Dios te dice: hoy te voy a entregar fuerzas nuevas, porque me las has pedido hace días. Aún tu fe se va a renovar. Se levanta hombre y mujer en esta casa que le van a creer a Dios, y que Dios lo va a usar, que Dios te va a hablar. Sopla más fuerte, más fuerte. Levanta tu mano, mujer. Hay un milagro, créelo. Hay un milagro. No dudes, no dudes. Hay una unción muy fuerte que te abraza. Llena, Espíritu de Dios. Hay muy fuerte. Mira, el Espíritu de Dios te está abrazando. Dios te dice que te ama. Oh, abraza al Espíritu Santo. Abraza bien fuerte, Espíritu de Dios. Trae milagros. Trae respuesta a Dios. Trae la respuesta que ella necesita. Trae la respuesta que ella necesita. Obra en ella. Obra, Espíritu de Dios. Obra, Espíritu de Dios. Levante las manos. Dios está obrando. Hay milagros creativos en esta mañana. Hay sanidades. Levanta las manos. Hay gente que está recibiendo un milagro ahora. Allá atrás, los que están allá atrás, los que están aquí en el medio, vamos. Hay gente que hoy el Espíritu de Dios la abraza para renovarla. Dios te sorprende con un milagro. Hay sanidades creativas ahora. Toda enfermedad, como se llame, se te
está desprendiendo de los cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Mira, hay una presencia de Dios hermosa. Vamos, levanta las manos, levanta. Todo el que le va a libertad, Dios levante las manos. Yo voy a contar hasta 3 y voy a terminar. Aleluya, voy a terminar. Mientras usted está ahí, va a sentir el abrazo de Dios. Todo desánimo se va, todo cansancio se va. A la cuenta de 1 en honor al Padre. Alguien está recibiendo, alguien está recibiendo. Aleluya, aleluya. Alguien está siendo lleno. Hay llenura, hay llenura, hay llenura, hay llenura del Espíritu Santo. Dos. En honor a Cristo. En honor a... Levante las manos. Mira, hay gente que va a sentir cómo le agarran las manos. Hay ángeles. Tú sientes fuego en tus manos. En la presencia del Espíritu de Dios. Mira. Más fuerte, más fuerte. Llena. Mira, yo veo cómo se están yendo cargas. Hay opresiones. Desespero, espíritu de la tiniebla que atacaban. Están yendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo voy a terminar contando hasta 3 y usted va a levantar las manos y vamos a hacer 1 minuto de silencio. Y ahí en ese minuto de silencio te va a ministrar el Espíritu de Dios para que entienda que no es la mano de Hanner ni del hombre, es su mano. Algunos van a sentir un fuego fuerte en su corazón, algunos van a tener experiencia. Esté pendiente. Yo voy a terminar contando 3 en honor al Espíritu de Dios que está aquí. Y si usted tiene fe va a recibir. Así que 3 en honor al Espíritu de Dios. Voy a callar por unos segundos y en ese momento de silencio, ahí a tu lado va a estar el Espíritu de Dios. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron tú no vas a producir. Con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oirá mi voz, pero mi corazón sí. Aleluya. Reciba. En honor al Espíritu de Dios, reciba. Mire, fuerte la unción. Yo veo gente levantada, gente restaurada. Se levanta un hombre de altar hoy, una mujer de altar. Se levanta un hombre de fe, una mujer de fe. Llena. Mira, 3. En honor al Espíritu de Dios, Él te toca. Abrazo de Dios, abrazo de Dios. 3. En honor al Espíritu de Dios. Abraza. Mira, tremenda llenura que hay. Ella va a pasar. Llena. Lo que se secó, lo que se murió. Aleluya. Es su gloria, es su gloria. Ella va a la calle, es su gloria. Mira, hay una unción de renovación tremenda. Mujeres de altar, jóvenes de altar se levantan. Se levantan. Todo desánimo se está yendo. Toda pesadez. Se levantan mujeres de guerra que van a predicar la palabra. Hombres de guerra que van a predicar la palabra. Llena. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás. ¡Hay fuego de Dios! ¡Hay fuego de Dios! Llena. Como me viste llegar, no me verás. Hay renovación en el Espíritu Santo. Gente de unción. Mujeres que van a tener experiencia. Hombres que van a tener experiencia con Dios. Mi matrimonio reverdecerá. Mi ministerio reverdecerá. Llena Espíritu Santo. Llena Espíritu Santo. Mira, tremenda llenura lo que está recibiendo esta iglesia. Yo veo gente con milagros extraordinarios.
Hay gente que esta semana la sorprende Dios con milagros, aún económicos. Dios está abriendo las puertas. Milagros de salud. Hay sanidades. Como se llama la enfermedad, se fue. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció, tú reverdecerás. Gloria a Dios. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá. Aleluya. Sí, sí, sí. Reverdecerá. Aleluya. Como la vara de Aarón. Aleluya. El altar reverdeció. Bien, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está llenando esta casa. Allá atrás hay ángeles de Dios. Hay una unción sobre la joven de rosado. Una hermana allá atrás. Lleva un ángel que está en tu espalda, hija. Y Dios te dice: no te preocupes. Descansa en el amor de Dios. Para Dios no hay nada imposible, hija. Él se mete en tu casa. Si tú le crees a Dios, abraza al Espíritu de Dios. Abrázala, abrázala, abrázala. Lo que se secó, lo que se murió. Aleluya. Lo que el enemigo gloria a Dios. Reverdecerá. Gloria al nombre de Dios. Reverdecerá. Aleluya. Pastor, levante la mano. Lo que Dios está haciendo en esta casa, Dios te está exaltando. Dios te dice: yo te vi llorar aquí. Hay momentos en que no quería. Cuando hay momentos en que tú veías esto solo. Pero los años han pasado y mi mano ha estado contigo. Te he mostrado que estoy en este lugar. Y aún lo que viene, varón. En tu alto, en tu subida, yo vi tu fidelidad. Llorabas. No entendías. Pero el que se humilla será exaltado. Dios va a seguir exaltando esta casa. Dios va a seguir exaltando esta casa. Dios te va a mover, escúchame. Dios te va a mover a hacer campaña en este barrio. Campañas de milagro. Cancha, parque, no sé. Pero Dios va a traer mucha alma aquí de lo que falta. Gracias, papá. Dele las gracias. Levante la mano y dele las gracias. Gracias, papá. Gracias, toda la gloria es tuya. Amén. Créalo que hay un milagro. Gente va a ser impactada por milagro o impactada. Hoy mismo te va a sorprender Dios. Hoy mismo. Así que dele toda la gloria a Dios. Para nosotros ha sido de gozo poder haber compartido con usted.